En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Ahora sí que ya os miro, cielo, tierra, sol, piedra, como si viera mi propia carne. Ya solo me faltabais en ella para verme completo, hombre entero en el mundo y padre sin semilla de la presencia hermosa del futuro. Antes el alma vi nacer y acudí a salvarla, fiel tutor perseguido y doloroso, pero siempre seguro de mi mano y su aviso. Ayudé a la hermosura y a su felicidad, aunque nunca dudé que traicionaba al maestro, al discípulo, más si aquel daba forma en su libertad al pensamiento de lo bello. Y así vistió su ropa mi hueso madurado, tan lleno de dolor y de negrura como noche nublada sin perfume de flor, sin lluvia y sin silencio. Solo el cumplir mi paso, aunque por suelo tan arisco, me daba luz y fuerza en el vivir. Mas hoy me abrí los brazos, cielo, tierra, sol, piedra, igual que presentí de niño que iba a ser la verdad bajo lo eterno. Hoy siento que mi lengua confunde su saliva con la gota más tierna del rocío y prolonga sus tactos fuera de mí, en la yerba o en la oscura raíz secreta y húmeda. Miro mi pensamiento llegarme lento como un agua, no sé desde qué lluvia o lago profundas arenas de fuentes que palpitan bajo mi corazón ya sostenido por la roca del monte. Hoy sí, mi piel existe, mas no ya como límite que antes me perseguía, sino también como vosotros mismos, cielo hermoso y azul, tierra tendida. Ya soy todo, unidad de un cuerpo verdadero, de ese cuerpo que Dios llamó su cuerpo y hoy empieza a sentirse sin muerte ni vida como rosa en presencia constante de su verbo acabado y en olvido de lo que antes pensó, aun sin llamarlo y temió ser, demonio de la nada. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los encendidos versos que acabo de leer pertenecen al estremecedor poema titulado El cuerpo en el alba. Su autor, Emilio Prados, poeta de la generación del 27 malagueño, quien ganaría con Destino Fiel el Premio Nacional de Literatura 1938 y sería fundador asimismo, junto con su paisano Manuel Altol Aguirre, de la revista Litoral. El poema El cuerpo en el alba se encuentra en el libro Cuerpo perseguido, escrito a finales de los años 20, pero publicado algo más tarde, en 1946. Este poemario pertenece a la considerada como primera etapa del autor, que empezaría con Tiempo, de 1925, y donde busca las correspondencias de la naturaleza con la otredad del ser.
fundiendo elementos vanguardistas y surrealistas con sus raíces arábigo-andaluzas y las poéticas puristas y neopopularistas de la época. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 101. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el pasado miércoles 4 de marzo se cumplieron justamente 127 años del nacimiento en Málaga del escritor Emilio Prado Such. Nuestro autor fallecería en su exilio de México un 24 de abril de 1962. Los primeros años de Emilio Prado transcurren en su ciudad natal, donde estudia el bachiller y comienza a relacionarse con la bohemia artística de la ciudad, reunida habitualmente en las tertulias del Café Inglés de la calle Larios. Allí conocerá a otros jóvenes poetas como Manuel Alto Laguirre, José Moreno Villa o José María Hinojosa. El autor tuvo una infancia económicamente holgada. Su padre era dueño de una importante empresa de muebles, pero también enfermiza. Debido a ello pasaría largas temporadas en la Sierra de Málaga acompañado de su madre, acentuándose allí su pasión por la naturaleza, revelada anteriormente frente al mar, y agudizándose con ello ese peculiar retraimiento que siempre le caracterizaría. No obstante, según recordaba Vicente Alessandre, amigo suyo de la niñez, Emilio era también un niño alegre y bullicioso y muy amigo de sus compañeros. Una de las tantas contradicciones aparentes que marcaron toda su vida y en gran medida su poesía. En 1915, Emilio fue enviado a estudiar a Madrid en lo que, a diferencia de la residencia de estudiantes, llamaban entonces la pequeña residencia, donde se iniciaría en la filosofía estudiando con el profesor García Morente. Allí iría ampliando sus lecturas de poesía, clásicos españoles, Mallarmé, Valéry, y allí conocería también a Juan Ramón Jiménez, quien influyó en él tanto como en los más de sus contemporáneos. En 1918 se matriculó en la Universidad Central con la intención de estudiar ciencias naturales, pasando a vivir en la residencia de estudiante propiamente dicha, donde convivió con Federico García Lorca, a quien le unió siempre una gran amistad, y otros intelectuales y artistas como Buñuel, Alberti o Dalí. Una estatua de mujer en la mitad de la plaza, desnuda con un hueco en el costado, por donde se escapan palabras de amor. Bañada por la lluvia ha sido todo, la novia del viento. Un hombre atraído por la divinidad, ansioso, enamorado, besa uno de los pezones. Hasta la extenuación evita la fuga de la esencia, amorosa, insostenible. Ha parado la lluvia. Huele a hierba mojada de un camino abierto. Por ahí se vuelve. Es un privilegio para mí, amigas y amigos, presentaros a la primera invitada de esta tarde en la estantería y cuyo intenso poema, Una mujer como una estatua, os acabo de leer. Nacida en Barranquilla, Colombia, como miembro de una primera generación de inmigrantes libaneses en aquel país, ella es la poeta, escritora, cineasta y guionista residente en Almería, Sara Harp. Entre sus publicaciones narrativas destacan la novela Perfume de gardenias o los libros de cuentos El relojero de Ginebra o Cambio de rumbo. En poesía destacan los libros Travesías del sueño o el más reciente poemario La transparencia del arroz. Sus versos han sido traducidos a diversos idiomas: italiano, inglés, francés, árabe o griego. Ha llevado a cabo guiones de largometraje para Gitana, Salwa, La turca, Perfume de gardenias, La piedra del destino, La piel de Ángela o el cortometraje Aquí es. Para conocer mejor a nuestra autora, os recomiendo vivamente que consultéis, aunque ya tiene unos años, la interesantísima entrevista que en su momento le hizo Carmen Viveros a Sara para la interesante revista digital Cero en Conducta. Su obra más reciente es el poemario, como hemos dicho, La transparencia del arroz,
publicado por Olé Libros en 2025 dentro de la colección Ítems de poesía y del que nos hablará en el programa. A este respecto recomiendo la reciente reseña que de esta obra hizo nuestra compañera, la escritora Isabel Resmo, para la revista Proverso en el número de enero. Bienvenida, Sara amiga, a la estantería, a esta que es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Hola amigos de la estantería, agradezco muy especialmente a Tomás Sánchez Rubio que me haya invitado a participar en este prestigioso programa y le deseo muchos años más. Mi nombre es Sara Harb Said, soy una escritora y poeta que nació en Colombia de origen libanés. Crecí en una isla del Caribe colombiano que se llama San Andrés. Realicé todos mis estudios primarios en la ciudad de Barranquilla, donde nací. Luego la vida me fue llevando por varios y muchos países. Tengo doble nacionalidad francesa, colombiana. Voy a hablarles un poco sobre cómo empezó mi inquietud por la literatura. Empezó realmente desde adolescente. Nací en el seno de una familia musulmana, no con muchas restricciones, como se entienden en el Lejano Oriente, costumbres ya muy, digamos, adaptadas al entorno colombiano. Sin embargo, para mí una gran fuente de aprendizaje, de conocimiento, ha sido siempre la literatura desde mi adolescencia. Y es en mi adolescencia donde empiezo a escribir. Pero la vida me va dando cambios y yo me dedico muy tímidamente a la poesía desde la edad de, digamos, 16, 17 años. Pero con mi formación yo fui tomando los caminos del cine. Entonces terminé siendo, con preparación en varios países, productora, directora, pero especialmente guionista, escritora del cine. Tengo publicados algunos cortometrajes y tengo 6 largometrajes en mi escritura. Bueno, el tiempo fue pasando y la vida me fue llevando también a la enseñanza de la escritura cinematográfica. Allí pude cimentar mis conocimientos sobre la escritura narrativa. Y es así como con el tiempo veo reunidos varios libros de cuentos que he publicado. Y mi primer poemario, Travesías del Sueño, lo publiqué en 2019. Travesías del Sueño ha sido publicado a varios idiomas y está en varias plataformas. Los temas que a mí me ocupan, hay temas que me ocupan y temas que me preocupan. El tema que a mí me ocupa es la existencia, por supuesto, la razón de estar viva. Y los temas que me preocupan son las cosas que suceden, las cosas que pasan en el mundo. En realidad no soy escritora de muchos grandes poemas de amor, aunque sí he escrito poemas de amor, pero he escrito más con la perspectiva de buscar la esencia de cada persona, de buscar la esencia personal. Podría decirse sí que parte de mi poesía es confesional, pero otra está basada en mi experiencia. Soy una persona muy inclinada hacia la reflexión y diría que muchas veces mi poesía, además de particular, está más cerca entonces a la filosofía, está más cerca a la reflexión filosófica. Bueno, de mi último libro, La transparencia del arroz, que publiqué con la editorial Olé Libros
y que se presentó recientemente, voy a leer unos 3 poemas, digamos, son todos poemas cortos. El primero se titula Sin rumbo y dice: añoro la ilusión de aquellos que confían que un Dios los salvará. Proclaman que los sacará del turbio laberinto en el que vagan. Caos y lucidez ante la prometida prenda, felicidad tal vez, espejismo engañoso. Ejarbes inundan los surcos de mi andar. Desde la densa fuente de mis pesares creo descifrar el vacío. Perdono la belleza efímera, tramposa, soñados destellos fugaces. Brindo 1000 veces por la luz que un cíclope propone, hasta agotarse toda la fuerza de su ojo y el llanto de los míos. En ese mientras tanto, ojalá despejara, al fin se nos mostrara desnuda la huidiza verdad. De este mismo libro tengo un poema que se titula Oculto Arcano y que tiene un epígrafe de Antonio Machado que dice: no, mi corazón no duerme. Vigilia que busca sin cesar la razón, quizás lúcida, quizás inocente, territorio que propone la vida, intuición de la conciencia de un andar, pleno de muerte, silencio y olvido, agujas urden los nervios, antes de partir venga la brisa, concilie el azar con unos versos, aclare al insomne el camino. Si se hablen en múltiples ríos, sus aguas, como en un delirio, conduzcan al territorio del imposible. Ambigua fortuna. Muchas veces en mi poesía he dedicado muchos poemas a mis raíces, de dónde vengo, porque soy realmente hija de libaneses, soy primera generación de inmigrantes en Colombia. Entonces, siempre me ha preocupado y siempre he querido homenajear mi raíz. Es así como escribí este poema, Caminos de Fez, que tiene un epígrafe de Pier Paolo Pasolini, que dice: yo soy una fuerza del pasado. Recorro la tierra para encontrar esa otra mitad que llevo dentro. El camino apela a la raíz perdida que se revela en el aire. Es el aroma de un pasado ancestro que se defiende. Surge de la tierra en la fruta y en la flor, en el son del muecín que llama aunque yo no vaya. Su lamento envuelve la ciudad dormida en una ensoñación a la que acuden los espíritus. Dejan recados de un legado que vuelve en ese misterio indescifrable del tiempo. El sonido del martillo cimbra el aire. En el apretón a la masa de arcilla, el ceramista deja su alma. El aroma del comino tostado registra, persina, presenta la luz del pan que se fragua en la mesa. Aparece mi madre, en sutil caricia me abraza, su voz reconozco diáfana. Dice: aquí estoy, he ido y vuelto, he descifrado ese laberinto del aquí y el ahora, ese hilo dorado que alumbra, que se reconoce en las telas, en las piedras, en el metal y en las jarras. Es el regreso al origen. Bueno, entonces de mis poemarios inéditos, tengo 2 libros de cuento publicados: El relojero de Ginebra y Cambio de rumbo. Y eso sí, publicados ya. Pero tengo 2 poemarios inéditos. Un encantamiento aparece y Lo que resta. De Un encantamiento aparece les voy a leer un par de poemas. Dice así: cambio una hora por toda una vida, lo que duró el encuentro. Hay personas que sin proponérselo te marcan para siempre. No caben ya en mi registro emociones fundamentales, no porque no lo hagan, sino porque no me las conceden. Está dicho. Apuntado en este cuadernillo queda el recuerdo impactante. Escrito a lápiz, con caligrafía pequeña, lo guardo en mi bolsillo.
Así retengo lo que si se pusiera en mi voz, se desharía en el aire, desaparecería, abandonado a una especie de poder, imagen que nunca podría dominar. Y luego voy a leer este poema, pero quiero comentar antes que realmente la esencia de los temas que a mí me interesan están en estos poemas. Digamos que me interesa el aquí y el ahora, me interesa el universo, me interesa el tiempo como dimensión plural y compleja. Entonces, aquí está este. No soy ángel de guardar prendas ajenas, tampoco soy esclava. Aún así, poetas han dejado aquí sus versos tristes. Me han hecho soñar que he muerto y todavía espero la primavera. He gozado el cielo de septiembre en irracional optimismo. En incredulidad acepté sin temor mi desamparo. He seguido amando como si nada, con la sinrazón de siempre, con la ritualidad de un lamento, febril incoherencia. Han dejado un vacío en el lugar de todas las cosas. Podría prescindir del alba por esa fatiga. Con el corazón desbocado, mi nuca arde. Por el amor he sido honrada. Soy de esa antigüedad que hace tempestades, inquietudes, tormentas, angustias. Se cobran los dioses ese diezmo de luz. Caracterizan el amor que me acompaña. Vínculo de placer que se muestra sin afeites. Todo eso ya lo sé. Y bueno, quería terminar volviendo al libro recientemente publicado, La transparencia del arroz, para hablar un poco de uno de esos temas que para mí es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro aquí. 39. Ya está. El poema se titula Cosmos. Una pelota da vueltas, vibra, cae de la mano del niño que juega, espera atento. La esfera se pierde en el inmenso vacío. No regresa del espacio infinito. El aire se torna misterioso. Él es un punto en la esfera, nada. Como una fragancia se desvanece. Nada, menos que nada. Ahora intuye, afuera es igual que adentro. Se asoma al borde, se paraliza ante la plenitud, conoce sin entender, entiende sin conocer. Esa dualidad se replica dentro, ordenada, armoniosa. Misterio que se expande ante su mirada, supone cuestionar a un Dios. Pasa por la vida sin poder contestar la pregunta. Ahí afuera hay alguien. Debe confirmarlo, pero solo conoce de árboles, del jardín, de la rueda y la esfera. Espera a los que vinieron ayer que vuelvan con su luz y abran la puerta de ese infinito que no cabe en el cuerpo, y es el cuerpo. Todo lo que existe está ahí, es todo lo que no se sabe, leyes que escapan a su comprensión. Es la orfandad del hombre. Bueno, con esto cierro mi lectura y agradezco nuevamente a ustedes, oyentes de La Estantería, y en especial a Tomás Sánchez Rubio por esta invitación. Que tengan una muy, muy buena tarde.
En el espacio Desde la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones, sobre todo coloquiales, pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, hablaremos esta semana de algunos términos estrechamente relacionados entre ellos, siendo en algunos casos sinónimos, y de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habitual hoy día, hemos perdido quizá la conciencia. Comenzaremos con el sustantivo nombre. Esta palabra proviene directamente del latín nomen nominis, derivado de la raíz indoeuropea nom, que significaba denominación, identificación o presagio. Evolucionaría nomen a través del latín vulgar, en primer lugar a nomine, sufriendo un proceso de disimilación y epéntesis a partir de ahí, dando por ejemplo la palabra nomne sin la i y posteriormente nombre, para acabar adaptándose al castellano y dando lugar a nombre. De aquí, por ejemplo, de la raíz de nomen nominis, tenemos en español nominal, nominativo o nombrar. De la raíz común indoeuropea vendrían en inglés name, el alemán naame o el francés nom. Se encuentra asimismo emparentada tal raíz con el griego onoma, origen de sufijos en español del tipo ónimo y que vemos en sinónimo o anónimo. En segundo lugar tenemos la palabra apellido. Ya sabéis que un apellido es el nombre antropónimo de la familia con el que se distingue a la persona. Pues bien, diremos que proviene directamente del latín appellitare, derivado a su vez del verbo appellare, llamar o proclamar. De aquí vendrá directamente en francés appeler, con el significado, como sabéis, de llamar. En tercer lugar tenemos el término apelativo. Esta palabra proviene directamente del latín appellativus, que significa relativo a la llamada o a la calificación. Deriva del latín appellare, que hemos visto anteriormente, verbo que significa llamar, invocar o calificar. Diremos que circula una posible etimología a partir del verbo pellere con el significado empujar, pero la verdad la consideramos muy poco probable y lógica, la verdad. En cuarto lugar comentaremos el término mote. Mote, sinónimo de apodo o sobrenombre, proviene del francés antiguo mot, con el significado de palabra o sentencia, que a su vez derivará del latín vulgar mutum, que significaba gruñido o murmullo. Seguidamente comentaremos la palabra alias. Este término proviene directamente del adverbio latino alias, que significa de otro modo o por otro nombre. Deriva directamente de alius, que significaba otro o distinto, relacionándose a su vez con la raíz indoeuropea al. Históricamente se usaban expresiones como alias dictus, literalmente conocido de otro modo, para indicar un apodo o nombre falso. Se encuentra emparentado, por supuesto, con palabras como alienar, altercado y altruista, todas derivadas de la noción común de otro. Seguidamente, en sexto lugar, comentaremos el término apodo. Esta palabra proviene directamente del verbo latino aputare o adputare, formado por el prefijo ad, que implica dirección hacia, pero también asociación, y la raíz del verbo putare, con el significado de calcular, evaluar o también podar. Etimológicamente significa, hace referencia a una denominación o evaluación aplicada a alguien, a menudo basada en una característica física, de personalidad o circunstancia, diferenciándose pues del nombre propio por tratarse, digamos, de una diagnosis o valoración del sujeto. Y ya en último lugar comentaremos el término seudónimo. La palabra seudónimo o pseudónimo, sin haber perdido la P inicial, proviene del griego pseudónimos, que literalmente significa nombre falso. Y es que se compone de la raíz de pseudos, que significa falso o imitación, y del sufijo ónimo, proveniente de ónoma en griego, que significa nombre. Se refiere a la denominación falsa o artística que adopta un autor o persona para ocultar su verdadero nombre. Y vamos
a aclarar algo antes de terminar respecto a esta interesante palabra seudónimo. Y es que no son simples seudónimos los que utilizaba el escritor Fernando Pessoa a lo largo de su vida. Este poeta portugués, nacido en 1888 y fallecido en 1935, era famoso por crear múltiples identidades literarias conocidas como heterónimos, cada una con su propia biografía, estilo, filosofía y obra. Los principales eran, como ustedes saben, Alberto Caeiro, maestro poeta naturalista, Ricardo Reis, médico neoclásico, o Álvaro de Campos, ingeniero moderno y rebelde. Y entonces aclaramos en este sentido que, como hemos dicho, lo que utilizaba Fernando Pessoa no eran simples seudónimos, como hemos visto escrito por ahí, sino heterónimos, o sea, algo con muchísima más personalidad, como acabamos de explicar. Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar un miércoles más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy le escucharemos un relato especialmente descarnado, al menos a mí me lo parece. Se trata de un cuento titulado Despilfarro. A pesar de la muerte implacable, lo hermoso, si bien frágil y perecedero, siempre permanecerá en nuestra memoria, aunque quizá eso también sea sólo una de tantas vanas ilusiones que nos forjamos los viles humanos para seguir viviendo. El caso es que, como siempre ocurre con los relatos de José Manuel, este tampoco os va a dejar indiferente, os lo aseguro. Despilfarro. Todo el mundo sabe o sospecha que la muerte nos coge siempre por sorpresa. Incluso alguien alguna vez creyó y dijo que la muerte es cuestión de rendición, o de derrota, o de sumisión. También hay alguno, quizá, según dicen, he creído entender, para quien la muerte es una forma de alegría. Pero lo que nunca he oído es que alguien dijera que la muerte juega a veces con toda la frivolidad de la que es capaz el más inconsciente y atrevido de los individuos. Tal vez sea esto lo que le ocurrió a la mujer que yace ahí y ahora, ante todos, en mitad de la calle, con el cráneo machacado entre el bordillo y una rueda de camión. Yo la conocí de joven, de niña incluso, hace más de 50 años. Sus cabellos cuidadosamente peinados,
su piel blanca, traslúcida, como la de una actriz de teatro. Siempre fue fina y delicada hasta llegar a asustar a quien no la conociese o la acabase de conocer, muy sutil y perspicaz. Con el perdón siempre en la boca al borde de los dientes y de la lengua, con las gracias en los ojos y emanando de ellos sin pausa, como un gas invisible que lo fuera llenando todo a su alrededor, cubriéndolo todo de un polvo mágico de paz, de calma, de sosiego. A mí me enamoró esa mirada, nada más dejar sin posible rechazo que me invadiera y penetrara. Era una atracción imposible de evitar. Si lograba por unos días alejarme de ella, era un trampantojo barroco para volver con más fuerzas, con más ganas y ansias a ella. Siempre supo rechazarme con esa delicadeza suya que parecía que no lo estaba haciendo, que en realidad estaba haciéndote un favor a ti o llamándote desde una distancia borrosa, imposible de precisar y de salvar. Esta distancia imprecisa era pura magia, llegué a pensar alguna vez. Lo hacía con una sonrisa levemente marcada por sus labios, casi imperceptible. Yo creo que sonreía también con esos sus ojos que vertían ese fluido perfumado con livianas gotas de un cariño antiguo, profundo y lejano. Yo nunca fui una excepción exclusiva en sus rechazos. Igual que a mí también lo obtuvieron otros, lo sé. Todos lo sabíamos. Siempre desde su pulcritud, desde su delicadeza infinita y sutil, desde su castidad infantil, desde su mirada virginal, pero atrevida, altiva a veces y aparentemente débil. Así fue durante meses y años. Días y días de ausencias tan necesarias como violentas, y acumulando lentamente entre todos sus pretendientes un rencor amargo, como amargos son las horas y los días que transcurrían alejados de ella. Yo fui soñando encuentros, a veces incluso agresivos, siempre provocados por otros, porque yo no hubiera podido ni en sueños hacerle ningún daño a ella. Otros, sin rostro definido, eran los violentos. Tal vez fueran, ahora lo veo con claridad, sus otros aspirantes mortales que como yo deseaban abrazarla y besarla, amarla y protegerla, y alcanzar con ella la fuente de todos nuestros deseos. Mas nadie consiguió nunca tomarla ni asaltarla, por mucho que todos quisiéramos hacerlo, incluso conquistarla. Ciudad fuertemente amurallada era ella, a la que ni los años conseguían resquebrajar mínimamente sus gruesos muros, duros y fuertes como la roca. Una membrana irrompible que la envolvía a ella y a su pureza. Salvo hoy, después de tantos años en que me había concedido de nuevo su atención, no fue una sorpresa su carta, en que vuelvo a ella, a mi casa, de donde nunca verdaderamente partí, aunque cerrada para mí tanto tiempo, nunca descuidada, nunca abandonada. Y de repente, oh misteriosa y desdichada sorpresa, la encuentro tirada en la calzada, despatarrada, con el cráneo aplastado entre el bordillo y la rueda del camión, que no la vio, o que cogió la curva con mucha velocidad, o que no supo frenar, con sus cabellos tintados, manchados de asquerosos grumos, de sangre y de grasa. Y no podrá ya quitárseme nunca de la cabeza esta imagen de la posición de sus piernas abiertas sobre la acera, enseñándoles a todos los curiosos desconocidos sus muslos blancos y firmes aún. La muerte, a veces caprichosa,
o ignorante, o inconsciente tal vez, impone posturas obscenas a quien menos lo elegiría uno, o se imagina, o quiere. Vuelve a encontrarse esta semana con todos nosotros nuestra querida amiga la escritora Lourdes Delgado, quien en su sección Historia de Cronopios y de Fama nos habla en cada programa con una perspectiva distinta y muy personal acerca del pensamiento y la obra de diversas autoras y autores contemporáneos. Hoy Lourdes nos trae una interesantísima y clarificadora exposición del concepto de felicidad a partir del análisis que hace Bertrand Russell en su ensayo La conquista de la felicidad, así como de las ideas de Eduardo Punset expuestas en su libro El viaje a la felicidad. No obstante, antes de nada, me gustaría comentar algo acerca de la biografía de ambos pensadores. Respecto al filósofo y matemático galés Bertrand Russell, diremos que vivió entre 1872 y 1970, siendo ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950 en reconocimiento a su variado y significativo escrito en los que defendía los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento. Conocido por su influencia en la filosofía analítica, a principios del siglo XX, Russell encabezó la conocida como Revuelta contra el Idealismo británica. Por otro lado, fue un destacado activista social y pacifista contra la guerra y el imperialismo. En cuanto al escritor, político y divulgador científico barcelonés Eduardo Punset Casals, quien vivió de 1936 a 2019, diremos que fue autor de diversos libros sobre análisis económico y reflexión social. Hasta su fallecimiento era profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Economía del Instituto Químico de Sarriá, en la Universidad Ramon Llull. Previamente, entre 1996 y 2013, había sido director y presentador del programa de divulgación científica Redes en Televisión Española. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopio y de fama, con las que no dejamos de disfrutar y de aprender. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego de la vida. Los defraudé. Nunca fui feliz. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor y no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy vamos a hablar de felicidad, que se ha convertido en el zahir de nuestro tiempo. Estamos obsesionados con ser felices, pero ¿sabemos realmente qué es la felicidad y qué debemos hacer para sentirla? En 1930, un hombre que nunca había sido feliz decidió estudiar analíticamente el fenómeno, y este hombre fue nada más y nada menos que el gran Bertrand Russell. Russell tuvo una vida muy dura desde el punto de vista emocional. Se quedó huérfano de padre y madre a los 6 años, sintió muchísima soledad en casa de sus abuelos, donde fue educado en una moral muy rígida, sufrió muchas desilusiones a lo largo de su vida, desamores, la locura de su hijo John, la cárcel y esos pensamientos continuos que él tenía sobre el suicidio. Russell, que hasta entonces se había dedicado a la lógica matemática y a la filosofía, a sus 58 años decide aparcar todo eso y hablar de dicha y desdicha, y escribe el libro que os quiero recomendar hoy, que se llama La conquista de la felicidad.
y lo hace con las herramientas que tiene a su disposición en ese momento, que son el análisis y la lógica, porque hasta el año 1971 no se realiza el primer escáner cerebral y por ello, en mi opinión, el análisis de Russell es muy importante y muy esclarecedor, ¿no? Para que conozcamos cuáles son algunos de los motivos que nos causan infelicidad y cuáles son los motivos que nos causan dicha, ¿no? Pero hay que completarlo con otro libro que os quiero recomendar hoy, que se titula El viaje a la felicidad, de otro grande, de Eduardo Punset, que incorpora al tema de la felicidad todos esos avances y conocimientos que se han ido haciendo en neurociencia. Russell se hace la pregunta ¿qué es la felicidad? Y se da cuenta ya de que la cosa es bastante problemática desde el principio, porque existen 3 definiciones de felicidad. Es un término, el de la felicidad, subjetivo, ambiguo, confuso y abordado por múltiples disciplinas, desde la religión a la filosofía, pasando por la psicología y la neurología actual. Dice Russell, ¿es una búsqueda o es un estado? Leemos el libro y nos damos cuenta que en realidad para Russell la felicidad es un estado que el ser humano tiene que conquistar, y para ello tiene que realizar una búsqueda que no es un destino místico espiritual, que la felicidad no es fruto de la suerte, sino de la lucha, de una conquista diaria y de una construcción metódica. Russell comienza a disesionar la desgracia y pone bajo la lupa los elementos que nos hacen infelices. Observa como Walt Whitman a los animales y se da cuenta que, a diferencia de los hombres, los animales son apacibles, no se quejan de su suerte, no sienten culpa, no están insatisfechos ni los enloquece la manía de poseer cosas. Dice, ningún animal es infeliz. Sin embargo, el hombre es tremendamente desgraciado. El hombre es, como lo llamaría el poeta Jaime Sabines en sus versos, amargo animal desde dentro, desde lo que soy. Y aquí Sabines llega a la misma conclusión, quizás sin saberlo, que Martin Heidegger. Heidegger diferenciaba entre ser y existir, es decir, entre animales y hombres. El hombre, a diferencia de los animales, busca proyectarse y busca realizarse y necesita, por tanto, hacer algo con su ser humano, necesita existir, necesita hacer algo con su vida, porque no le alcanza como a los animales solo con ser. El hombre nunca es feliz si nos fijamos, a excepción de la infancia, porque el niño es feliz simplemente porque no busca la felicidad. El niño no está programado, el niño vive la felicidad como algo que es parte de su día a día. El niño no es consciente de que va a morir, no vive en el aquí y en el ahora, no sabe nada del futuro y, bueno, con naturalidad vive el instante, fluye con la vida. Los niños tienen una relación además con el mundo mágica, ¿no? Dice Agamben que la primera sensación que tiene el niño es que el mundo de los adultos es un mundo gris, desencantado y carente de magia. El problema que tenemos ya los adultos con la felicidad, una vez de que crecemos, es que las categorías de felicidad están en realidad introyectadas en nosotros y nos atraviesan sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Y el resultado es un auténtico fiasco, porque la felicidad en realidad en nuestro mundo está guionizada. Hay formas hegemónicas de la felicidad que están alineadas con otros propósitos, como la producción, el sistema de consumo, es decir, están guionizadas por los poderes políticos y económicos y, bueno, que nos inculcan que ser feliz tiene que ver con los cumplimientos que a ellos les interesan, ¿no? El hombre se esfuerza por conseguirlo y cuando los tiene se da cuenta de que ahí no es. Russell, por ejemplo, se da cuenta de que una forma hegemónica de felicidad es la competencia, que está muy arraigada en nuestra sociedad capitalista. Se trata de esa lucha por ser exitoso, por ganar cada vez más, por tener más que el otro y por conseguir mayor capacidad de consumo. Pero, dice Russell, sí es verdad que esto nos da confort y una vida segura, pero a largo plazo no nos da felicidad si nos fijamos. Y esta lucha además es absurda porque está relegando toda nuestra vida a un futuro que no sabemos ni siquiera si vamos a vivir. Y, bueno, en esa lucha por conseguir, dejamos aparcadas las cosas que verdaderamente nos llenan, que nos apasionan y que sí, que probablemente nos genera dinero, nos genera aplauso, pero sí genera en nosotros una enorme satisfacción y plenitud.
Dejamos de lado el daimon aristotélico, que consiste en seguir la voz interior, sacar hacia afuera nuestro genio, aquello que nos apasiona, nuestra vocación, es decir, aquello para lo que uno nace. De hecho, la palabra griega para felicidad tiene que ver con el daimon. Felicidad en griego es eudaimonía. La competición lo que hace, dice Russell, es generarnos presión, nos genera frustración e inseguridad y muchísima ansiedad. No genera para nada la felicidad en la sociedad actual. Sin embargo, considera la competencia como la principal fuente de felicidad. Punce nos habla pues de la cooperación. Dice que sin ella el hombre no hubiera llegado hasta hoy, y nos dice que que la cooperación es la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque la cooperación implica el cuidado del otro y el autopermiso para desarrollar nuestras propias cualidades sin miedo y ponerlas al servicio de los demás. Dice, la competencia genera infelicidad y la cooperación construye felicidad. Considerar la competencia, dice Russell, como lo más importante en nuestras vidas es tremendamente triste, a la larga es doloroso, es desgastante y requiere una gran energía, ¿no? Los músculos siempre tensos, la mente alerta y una voluntad de hierro. Esto nos pasa factura con el tiempo y nos sobreviene la fatiga, que es otro factor de infelicidad. Russell analiza la fatiga y dice, no obstante, hay que matizar esto, un grado de esfuerzo es necesario en el ser humano para que nosotros podamos extraer felicidad de aquello que perseguimos y conseguimos, ¿no? Porque la ausencia de esfuerzo y las cosas regaladas en realidad hace que el hombre pierda el equilibrio, pierda el enfoque de tener un objetivo y pierda los horizontes que son tan importantes para seguir caminando. Pero desde Russell para acá todo esto ha ido degenerando y hemos llegado a un punto de autoexplotación sin límites que el profesor Byung-Chul Han llama sociedad del cansancio. La fatiga extrema conduce al hombre a la consulta del médico, al tratamiento farmacológico. No solamente es la fatiga nerviosa lo que nos da infelicidad y nos agota, sino también el mundo a nuestro alrededor, como está montado, ¿no? Nietzsche dice que desde la industrialización el hombre se separa de la naturaleza y vivimos entre aglomeraciones, exceso de ruido, y en nuestros ratos de ocio realmente no desconectamos, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza supone una desconexión y supone una especie de meditación. Nosotros, para desconectar, entre comillas, lo que hacemos es irnos al centro comercial. Jung dice que uno de los mecanismos para la felicidad era precisamente la apreciación de la naturaleza, porque la naturaleza está llena de maravillas y su contemplación nos vivifica. Además, dice que la contemplación de la naturaleza, igual que la contemplación del arte, nos entrena poco a poco para que el hombre acabe apreciando lo sencillo, lo pequeño, lo mundano y al final acabe también apreciando su propia vida. En la actualidad el ocio está intrínsecamente ligado con el consumo. Muy relacionada con la competencia está otro elemento de infelicidad, que es la envidia. Se envidia al otro cuando uno no es feliz, dice Russell, y quizás tengamos que aprender a practicar en nuestra vida la gratitud por lo que tenemos y dejar de mirar el jardín del vecino, que siempre nos va a parecer que está más verde que el nuestro, y dedicarnos a cultivar nuestras propias rosas, ¿no? Russell habla de las causas de la infelicidad, que son casi todas consecuencias del capitalismo, pero también toca el tema del cristianismo y del pecado, ¿no? Que tan infeliz hace al hombre. El filósofo italiano Umberto Galimberti también trata de felicidad y señala el cristianismo como la religión del dolor, como la religión del valle de lágrimas, y también el pecado original como fuente de infelicidad. Russell dice que que el cristianismo induce al hombre a sentirse permanentemente con culpa, ¿no? Y señala sobre todo a los moralistas, porque dice que están siempre pendientes de el tema de los placeres de los sentidos, del sexo, del alcohol, del tabaco, pero para nada hablan del placer que provoca el poder, y el poder es el causante de la guerra en este mundo.
Russell, bueno, al final de la primera parte del libro, pues bueno, se pregunta si después de todo esto que ha analizado es posible la felicidad, ¿no? Concluye que sí, que es posible una felicidad basada en el trabajo, en la familia, en el cariño y en el entusiasmo. Y estos son los factores que él toca en la segunda parte del libro. Concede Russell especial importancia al trabajo porque dice que, bueno, el hombre que ocia todo el día acaba rumiando pensamientos y bueno, y esto lo conduce pues al aburrimiento, lo conduce al vacío y bueno, y es muy peligroso porque, bueno, uno de los sentimientos es el sinsentido de la vida. El trabajo se convierte en preventivo, el trabajo nos introduce directamente en la vida y nos prepara para poder disfrutar después del tiempo de ocio. Punset también toca el tema del trabajo en relación pues a ese sentimiento que tenemos, ¿no?, de felicidad o infelicidad dependiendo si nos gusta o no nos gusta nuestro trabajo, pero Punset dice que del trabajo se pueden extraer muchos elementos más aparte, bueno, dejando aparte el tema de que no nos gusta el trabajo, ¿no? Y dice, bueno, es una fuente de satisfacción el tema del aprendizaje, el tema del trabajo bien hecho también y el tema, bueno, de nuestras habilidades innatas, pues desarrollarlas también, ¿no? En nuestro trabajo. Jung es un ejemplo de, bueno, de alguien que a pesar de que no le gustaba su trabajo, nunca quiso ser psiquiatra. Él quiso ser arqueólogo, pero sus padres no tenían dinero pues para mandarlo fuera de Basilea a estudiar arqueología y entonces, bueno, hizo la carrera de medicina y encontró la manera de exteriorizar su daimon. Comenzó a aplicar pues las dotes de arqueólogo al estudio de la mente, excavando y excavando la mente humana y se convirtió en uno de los psicoanalistas más prestigiosos, más originales y disfrutó muchísimo al final de su trabajo, ¿no? Entonces esto es prueba de que, bueno, de un trabajo, en un trabajo que no nos gusta también podemos extraer cierto nivel de satisfacción. Russell habla de la familia, dice que es otra fuente de felicidad porque dice que, bueno, el sentimiento de ser padre es una de las experiencias más felices de la vida, conecta al hombre con la naturaleza y lo conecta con la inmortalidad. Dice, sentir que los hijos de nuestros hijos heredarán la tierra prometida y sentir también, bueno, que una parte de nosotros vivirá para siempre después de nuestra muerte, nos da bastante placer. Punset dice que aunque los niños requieren mucha dedicación cuando son tan pequeñitos y nos secuestran la vida, pues provocan en nosotros emociones tan profundas de protección, de ternura, de inocencia y eso nos llena el alma. Russell da especial importancia al cariño como fuente de felicidad, al amor. Dice que el hombre que no se siente amado tiene la mayor pérdida de entusiasmo por la vida de que él nunca haya observado, que ese hombre no amado no quiere estar aquí porque le duele demasiado esa falta. Dice Russell que, bueno, que sin embargo, cuando somos amados, somos admirados por los que nos rodean, todo se les complica, todo se vuelve fácil y brota el entusiasmo, que es una de las fuentes de felicidad imprescindibles, ¿no? Brota ese entusiasmo con naturalidad en nuestra vida. Jung, a colación de esto, dice que para ser felices debemos cultivar relaciones de afecto con otros, pero deben ser relaciones sanas. Necesitamos interactuar con otras personas, pero deben ser las personas adecuadas, porque esas personas nos van a ayudar a conocernos, a aceptarnos, a amarnos y nos van a inspirar. Las personas adecuadas nos transformarán en alguien mejor, nos inspirarán amor por la vida. No se puede tener una vida feliz en soledad, dice Jung. Por eso las personas son esenciales para nuestra motivación, para nuestro apego a la vida, pero las personas negativas son generadores de infelicidad y son muy perjudiciales. Los griegos también consideraban esencial para una vida feliz la filia o la amistad. Aristóteles dijo que nadie querría vivir en este mundo sin el contacto con el otro, sin la mano del otro. Sartre lo contradice y bueno, y dice su famosa frase, el infierno son los otros, y condena así al hombre a la isla y a la infelicidad.
Para Russell, la felicidad era lucha, trabajo diario, esfuerzo. Sin embargo, Punset propone una imagen de la felicidad más amable, menos guerrera y la concibe como un viaje. Punset empieza su libro aclarándonos que si pretendemos llegar a la felicidad por las vías del dinero, de la salud o del trabajo, nos estamos condenando a fracasar estrepitosamente. Dice Punset que solo el hombre que vive por debajo de los niveles normales de subsistencia sí que es normal que equipare la felicidad al dinero, porque este hombre no tiene techo donde guarecerse, no tiene comida y sus necesidades básicas están muy comprometidas. Pero una vez de que estas necesidades están cubiertas, la felicidad, dice Punset, no tiene nada que ver con el dinero. De hecho, los ricos son igual o más infelices que los pobres. Y además equiparar la felicidad al dinero nos da a entender erróneamente que la felicidad se trata de un bien más, que la podemos comprar. Y entonces se supone que cuanto más aumenta nuestra capacidad adquisitiva, más aumenta nuestro nivel de felicidad, pero no es así. Si observamos la salud, la gente siempre dice salud, amor y trabajo como los 3 pilares de la felicidad, pero si observamos la salud, dice Punset, tampoco es generadora de felicidad por sí misma, porque dice solo las enfermedades muy graves tienen un impacto negativo en el grado de felicidad. Punset pone el ejemplo de un tetrapléjico y dice, puede ser más feliz un tetrapléjico que ya ha conseguido adecuarse a su difícil entorno que un hipocondríaco. La salud, por tanto, no está relacionada con la felicidad y prueba de ello fue Epicuro, el filósofo. Convivió con el dolor físico, con una enfermedad renal que lo acompañó desde su juventud. Sin embargo, él decidió ser feliz e incluso fundó una escuela en Atenas, el Jardín, donde enseñó a la gente a ser feliz. La educación, dice Punset, tampoco es garantía de felicidad, porque el tipo de saber que recibimos nosotros no nos ayuda a eso. Quizás habría que implantar en las escuelas, en los institutos, como dijo Daniel Goleman, la asignatura de inteligencia emocional, y eso sí nos ayudaría a ser más felices. Porque ¿qué me importa a mí la tabla periódica o la trigonometría si yo no sé gestionar lo que me pasa, si no sé quién soy? Dice Jung que la condición sine qua non para ser feliz es conocer la sombra. No vale con sentirse bien por un tiempo, sino que tenemos que estar satisfechos con quien somos y tenemos que lograr integrar las partes. El punto de partida para la felicidad, según Jung, es el conócete a ti mismo. Dice, nadie está mentalmente sano si no enfrenta la sombra. Sí que es verdad, y esto hay que tenerlo en cuenta, que la sombra no va a desaparecer, pero si nos atrevemos, abrimos el cuarto oscuro y arrojamos luz, sabremos reconocerla, manejarla, incluso transformarla para que opere a nuestro favor. La felicidad, dice Punset, no está afuera, como nosotros hemos pensado, ¿no? Siempre, porque no es una meta, no es una posesión, no es dinero, no es salud, no es trabajo, no es éxito, no es reconocimiento, sino que la felicidad es una emoción. Y como toda emoción se encuentra ubicada no en el mundo inhabitable, sino en nuestro cerebro primitivo, en nuestro sistema límbico, y dentro del sistema límbico tenemos una pequeña estructura con forma de almendra que es la amígdala, que es la responsable de toda nuestra emocionalidad. Hemos pensado siempre erróneamente que son las emociones las que nos obstaculizan, las que nos hacen vulnerables y débiles. Sin embargo, son ellas mismas las que nos han traído aquí y si seguimos teniendo emociones al día de hoy y no se han eliminado, es porque ha ayudado a nuestros antepasados a sobrevivir y a perpetuarse. Según la neurología, la felicidad es un instinto tan básico en el hombre como el respirar. Además, la felicidad o la infelicidad no depende solo de los factores ambientales, es decir, de nuestras circunstancias, sino que dice Punset que tiene mucho de genética y fisiología, y esto es súper interesante. Los individuos que nacen, que por sus genes son más propensos a ser biológicamente más felices que otros, en realidad eso depende de las mutaciones genéticas. A menos mutaciones genéticas en la gestación, más feliz puede llegar a ser una persona, es decir, nace con ese potencial. Así podemos explicar el que personas ante la misma circunstancia la vivan de un modo más positivo o la enfrenten como una auténtica desdicha. Las emociones
por tanto son primordiales para el hombre. Dice la ciencia, primero viene la emoción y luego el pensamiento, lo que quiere decir que si no tuviéramos emociones nunca tomaríamos decisiones. Además, sostiene la ciencia que la mayor parte de las decisiones las tomamos rápidamente, las tomamos desde la emoción y muy pocas son tomadas desde la razón. La ciencia también nos habla de algo que influye muchísimo en nuestra felicidad y son los marcadores somáticos. ¿Qué es esto? Bueno, el cerebro funciona haciendo asociaciones de las cosas del mundo, ¿no?, con las emociones. Esas asociaciones de las cosas con las emociones, repetidas una y otra vez, se van a convertir en marcadores somáticos, se van a fijar en nuestra amígdala, de manera que dependiendo de cómo hayan sido nuestras experiencias, podemos asociar, por ejemplo, las manos con caricias, y cuando vemos una mano sentimos ternura, o la asociamos si hemos sido maltratados y hemos crecido con golpes, la vemos y lo que sentimos ante una mano es miedo. Dependiendo entonces de las asociaciones que tengamos nosotros en la amígdala, cuando recibamos la imagen que nos viene del mundo, recibiremos con ella instantáneamente la emoción que tenemos asociada. Así que si nuestra vida ha sido dura, llena de violencia, de maltrato, percibiremos el mundo con miedo, con ira, con desconfianza. Además de estos marcadores somáticos, los genetistas han descubierto que en las personas pueden predominar genes de inestabilidad emocional, que eso sumado a un ambiente hostil y estresante pueden evidenciarse y puede convertirse en tristeza maligna, que es como llama Punset a la depresión. Como vemos, la felicidad no es tan fácil. No se culpen cuando tienen momentos de inestabilidad, momentos de infelicidad, porque, bueno, los poderes políticos y económicos nos han intentado hacer creer a lo largo de la historia que, bueno, que era una cosa fácil, que estaba fuera, y la felicidad tiene mucho más que ver con lo que me pasa a mí dentro que con lo que pasa afuera. Es verdad que las agresiones del mundo inhabitable no nos lo pone nada fácil, pero estoy de acuerdo con Punset en que la felicidad no tiene nada que ver con la ausencia de problemas, sino con la ausencia de miedo. El miedo es un potente generador de infelicidad y aborta cualquier atisbo de alegría o bienestar y lo coloca siempre al hombre en los contornos del abismo, imaginando escenarios catastróficos aun cuando no está sucediendo en realidad nada. El miedo impide al hombre que se apasione, que viva con entusiasmo y con tranquilidad la vida, y lo condena a un estado permanente de alarma. Sea la felicidad una conquista para los más aguerridos sufridores, o sea un viaje para los pasajeros más amables, lo que sí es verdad es que no es una meta a la que llegar, sino que es parte del camino. Y si el cerebro es plástico, como sostiene la neurociencia y la felicidad una emoción, podemos entrenar a nuestro cerebro para ser un poquito más felices cada día. Martin Seligman, psicólogo especialista en felicidad, sostiene que más allá de los condicionamientos biológicos, para que nuestra felicidad sea duradera en el tiempo, es necesario que trabajemos cada día estos 3 espacios vitales. El espacio de la vida agradable dice que tenemos que llenar poco a poco nuestra vida con emociones agradables, positivas, y esto nada tiene que ver con sensaciones de euforia ni con los paraísos artificiales, droga, alcohol y demás anestésicos. Dice que al final de la jornada, cuando estemos ya en la cama, hay que pensar en 3 cosas que han ido bien durante el día. Si acostumbramos al cerebro cada noche a hacer esto, lo incorporará poco a poco en el día a día y de forma automática estaremos entrenándonos para positivizar el camino. Este ejercicio a la larga tiene un efecto mucho más positivo, dice Seligman, que cualquier antidepresivo. Tenemos que trabajar también la vida comprometida, es decir, sentirnos agradecidos por las cosas que tenemos y sobre todo por las personas que están en nuestra vida, que son las personas que cuidan de nosotros y cuidan nuestras emociones, y eso es muy importante y hay que dar gracias también cada día por ello. Y por último, hay que trabajar la vida con sentido. Necesitamos sentir que nuestra vida vale para algo, y dice que, bueno, practicar la escucha, ayudar al otro y sobre todo actuar con filantropía son las claves para que la felicidad sea duradera. Queridos cronopios, deconstruyan la felicidad homogeneizada. No es un producto de consumo más. Y pregúntense, ¿y si fuera el contrario de lo que nos cuentan? ¿Y si la felicidad tuviera más que ver con desprenderse, como dice el budismo?
¿Y si Diógenes tenía razón? ¿Y si la felicidad está en el aquí y en el ahora, en la comunión con la naturaleza, en la mano del otro, en la ausencia de los miedos, en la armonía interior? Quizás sólo así dejaremos de adorar becerros de oro y de perseguir quimeras. Entonces comprenderemos que Diógenes no estaba loco, y cuando el gran Alejandro de Macedonia se presenta ante nosotros y nos diga como el genio de la lámpara, pide lo que quieras, podamos decirle con toda tranquilidad, como Diógenes, emperador, solo quiero una cosa, que se aparte, que me tapa el sol. No lleguen al final de sus vidas como Borges, con el peso de la culpa sobre sus hombros cansados, con la sombra de la desdicha que les recuerda cada día que nunca, nunca han sido felices. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a acompañarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla habitualmente de sus autores, autoras y lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos deleitará con su rica y sensible evocación, mucho más que una simple reseña bibliográfica, de la conmovedora novela Tres maneras de decir adiós, de la escritora argentina, afincada en España, Clara Obligado, y que podéis encontrar publicada por editorial Páginas de Espuma. Disfrutad de este tiempo para leer de la mano de nuestra admirada Loreto Pereira. Háganle caso y sigan leyendo. ¿Cómo medir nuestro tiempo? Cada viaje, cada maleta, cada distancia. ¿Qué pasaba cuando estabas lejos? Nunca pregunté. ¿Hay algo que no muera con la muerte? Entre los rituales domésticos, la verdad y la tristeza me disuelven. No hay para nosotros un pretérito perfecto. Bienvenidos una vez más a la sección Un tiempo para leer aquí en el programa La Estantería de Radio Proverso. Hemos comenzado con un pequeño fragmento del libro titulado Tres maneras de decir adiós, de la autora Clara Obligado. Clara Obligado nació en Buenos Aires, exiliada política de la dictadura militar desde 1976, vive en España. Es licenciada en literatura y ha dirigido los primeros talleres de escritura creativa que se organizan en este país, actividad que ha llevado a cabo para numerosas universidades y diversas instituciones y que realiza de forma independiente. En 1996 recibió el premio femenino Lumen por su novela La hija de Marx y en 2015 el premio de novela breve Juan March Sencillo por Petrarca para viajeros. Ha publicado con Páginas de Espuma las antologías Por favor, sea breve, 1 y 2, Señeras en la implantación del microrrelato en España y los volúmenes de cuentos Las otras vidas, el libro de los viajes equivocados que mereció el 9º premio Setenil al mejor libro de cuentos de 2012, La muerte juega los dados y La biblioteca del agua, la primera obra que nos puso en contacto con esta autora. Tiene numerosos libros de ensayos, entre otros Una casa lejos de casa, La escritura extranjera y el más reciente Todo lo que crece. Naturaleza y escritura también publicado en esta misma editorial. Es colaboradora en medios periodísticos y su obra ha sido traducida a diferentes idiomas. Les leemos la contraportada. Hay muchas maneras de decir adiós. Hay instantes únicos en los que la ficción y la memoria se hibridan y enraizan en una misma página para exhibir la red de una despedida. De este umbral doloroso germinan las historias encadenadas con las que Clara Obligado nos acerca a tres mujeres y sus profundas pérdidas, a los diversos espacios y tiempos en que les tocó vivir. Una obra que encierra una honda reflexión sobre escribir y escribirse, que milita contra posibles ucronías pesimistas y dibuja con destreza un tríptico apasionante y conmovedor. Desde su mirada inteligente, los libros de Clara Obligado se convierten una y otra vez en una bienvenida afortunada. De la autora se ha escrito territorio impreciso el de las ficciones de Clara Obligado, donde se intuye que se siente libre, a gusto, entre sombras del pasado, recuerdo, claro, oscuro y sueño. Una maestra del relato, Pilar Castro, El Cultural, España. Evidencia un saber de la narración siempre preciso, un sentido clásico del buen contar y una agudeza singular para captar temperamentos y circunstancias
que le asegura una construcción perfectamente ajustada. Martín Cohn, Revista Eñe, Clarín, Argentina. Nos encontramos aquí una colección de relatos con pequeños matices. Son 3 historias enlazadas por una mujer que es la misma, pero al tiempo no lo es, porque es precisamente el tiempo el que altera nuestras circunstancias, el que nos da la experiencia, el que nos saca del epicentro y nos devuelve a él, el que cambia nuestras prioridades, el que nos ofrece otras nuevas. 3 maneras de decir adiós es también un libro sobre la escritura, sobre la deshumanización de las ciudades, sobre la cada vez más escasa presencia de la naturaleza en nuestras vidas y también sobre el pasado. La misma autora dice sobre la obra lo siguiente: la vida está llena de altibajos. Estos cuentos pretenden más o menos recorrer la vida de una mujer que podría ser la misma desde los 19 hasta los 70. En esas vidas hay muchas cosas y merecen ser miradas, enterradas, lloradas, reídas. Yo creo que es un libro optimista, pero no pretende ser un libro de autoayuda. Ese no es mi camino. Lo que pretende es ser un libro reflexivo sobre lo que nos pasa a medida que vivimos y cómo gestionar los duelos. El primer relato es un entorno rural, pasa en el año 1992. El segundo sucede hoy y el tercero dentro de 20 años. Esos son los 3 tiempos del libro y son 3 mujeres que viven fuera de su espacio natural. Son 3 desterradas. El libro habla mucho de quiénes somos en un momento de la vida y quiénes somos en otro. El primer cuento son los fantasmas de los que se vivió y dice: los días pasan sin más novedad, hasta que hoy de pronto asoma Brunilda con su coleta victoriosa y rosquillas para el desayuno. Nico pasa todo el día con ella. Teo otra vez en la cocina mirándola como un bobo. Paula con sus buñuelos. Nos subimos en el Volkswagen para visitar un pueblo abandonado y con el claxon despertamos a los fantasmas. Cada día estás más loca, me dice. ¿Fantasma? Veo a los muertos del pueblo como te veo a ti. Los veo, los confundo con los vivos, converso con ellos. Este pueblo es Comala. Yo soy Juan Preciado. Cada tarde cojo el coche y bajo a la biblioteca. Ahora sé que la catedral fue el último reducto durante la guerra y que desde allí se defendieron mujeres y niños. Que lo que horada la tronera son agujeros de bala. Que el frente estaba muy cerca y que en las aceras duermen los muertos sin nombre. Sé también que las vías del tren las colocaron presos esclavos. Sé demasiadas cosas, pero hay algo que no sé. ¿Cuándo se termina una tragedia? En el segundo, los fantasmas son los personajes. Cómo un escritor convive con esos fantasmas. Y en el tercero es la cabeza de la abuela, que es una presencia de los antepasados que discuten contigo al mismo tiempo que tú estás viviendo. Son 3 historias de mujeres en 3 momentos de su vida. La juventud, los 40, 50 años, que es cuando tú pierdes a tu pareja de toda la vida. En líneas generales te divorcias y empieza otro momento. Y a partir de los 50, cuando las mujeres empiezan a convertirse ya en invisibles. Entonces hay una apuesta muy fuerte por la visibilidad de las mujeres viejas. La mujer del segundo cuento es invisible, pero al mismo tiempo es poderosa, muy poderosa. No eres sexy porque no dependes de la mirada ajena. Yo creo, continúa, que la felicidad empieza a los 50. Socialmente se espera que las abuelas sean unas señoras que hacen ganchillo con el pelo blanco, rizos y pantuflas. Y nosotras éramos las del sexo, drogas y rock and roll, o sea que hay algo que no combina. Llegar a los 70 en buen estado y con las cosas un poco solucionadas es un regalo de los dioses. Es un momento no bueno, espléndido, que es distinto, con algunos problemas, sí, pero con unas virtudes tan superiores, la verdad es que vale la pena. Este es un libro de una escritora. Las 3 mujeres de los cuentos escriben. Y les leemos. A medida que me llega el consuelo, algo se rompe, desaparece. Angustiada escribo hasta cuando no sé qué más escribir.
¿Qué más me puedo arrancar del corazón o del estómago? ¿Qué otro dolor? ¿Qué culpa o qué ausencia me hará sentir viva? El deseo. ¿Qué hago aquí? Me grito. Hay ideas que dan envidia, y la envidia es un acicate para escribir. Sientes ganas de bucear en esas palabras, de luchar contra un texto que no es tuyo, como si fueras un gladiador que compite por un trofeo. No sabrías escribir sin leer. Pasas el resto del día preguntándote quién te obliga a escribir. Apuntas posibilidades. Escribo porque no sé hacer otra cosa con gracia, porque soy muy buena, porque no tengo otra manera de entender el mundo, porque no puedo contener las imágenes que viven en mi cabeza, porque me divierte, porque soy masoquista. Escribir es abrir las compuertas, ahogarte. ¿Seguro que quieres hacerlo? Bien, cuenta la escritora y dice que ella quería un libro que sirviera para que la gente, para toda esa gente que escribe, porque le plantea una serie de problemas, distintas posibilidades de la escritura y del proceso de la escritura en sí, porque son mujeres que están escribiendo físicamente en ese momento. La protagonista vive un día complicado. Le molesta la ropa, en el parque hay demasiado bullicio y experimenta muchas emociones que le hacen sentir que todo es demasiado y que ya no puede más. ¿Cómo puede calmarse? Quizás solo necesita un abrazo y un espacio donde se sienta tranquila y pueda recuperar la calma. Indudablemente es un libro que nos ha entusiasmado, que nos ha hecho también reflexionar, como era el objetivo de la autora, y es un libro perfecto para entender que no pasa nada y que hay días en los que todo es demasiado. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con nuestra sección de hoy. Un tiempo para leer. Nos despedimos desde el programa La Estantería en Radio Proverso, como siempre con un abrazo atlántico y deseándoles siempre que lean y que sigan leyendo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros al siguiente invitado de hoy en el programa. Tuve la suerte de compartir espacio profesional con él durante años en el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Sevilla, perdurando nuestra amistad, así como mi admiración hacia él hasta el día de hoy. Docente de vocación y compañero excelente, aparte de sensible y ameno narrador e investigador riguroso, Manuel Vilches Morales nació en Fuente del Arco, Badajoz, a comienzos de los años 60, licenciándose posteriormente en nuestra ciudad, que pronto sería la suya, por la especialidad de Filología Anglo-Germánica. Miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Campiña Sur, Manuel Vilches es autor de obras en prosa, así como de crónicas sobre su ciudad natal. Entre sus libros destacan La tierra de Jayón, Historia del pensamiento a través de 15 cuentos, Relatos valverdeños, Leyendas fuentelarqueñas, Reafirmación de la quimera, El templo de Lara, Un diamante perdido en la sierra, La quimera del olvido o Las cavernas del alma. Novela histórica con la que obtuvo el Premio Internacional de Novela Corta Giralda, convocado por la Asociación Artística y Literaria ITIMAT. Asimismo, fue finalista en 2003 y 2004 al Premio Alfonso Cosío de Relatos Cortos del Ateneo de Sevilla. Colaboró, por otra parte, en el documental La columna de los 8000 de Producciones Morrimer en 2005. En su faceta de artista plástico destacan su baraja fuentelarqueña, oca fuentelarqueña y tarot Sheckley. Su obra más reciente, publicada por Ediciones Genuida en 2024, es Crónica del Gallo de Lara, preguerra, guerra y posguerra civil en Jayón. Manuel, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en La Estantería. Bienvenido a esta que ya es tu casa. Muy buenas, señores oyentes del grupo de oyentes selectos, estoy seguro, de
oyentes súper selectos de la estantería. Me llamo Manuel Vilches Morales, soy profesor jubilado de secundaria y agradezco mucho esta ventana que me abre mi amigo Tomás Sánchez Rubio, de entrañable recuerdo. Voy a hablar de un libro mío, mi último libro que se publicó hace ahora pues como casi 2 años ya, y que es un tema bastante localista en principio. Es sobre mi pueblo en los años de la preguerra, la guerra y la posguerra. Se llama Crónica del Gallo, del Ara, luego explicaré por qué, y habla de la preguerra, guerra y posguerra en mi pueblo, Fuente del Arco, provincia de Badajoz, del que salí cuando tenía 12 años y desde entonces vuelvo periódicamente, siempre a reencontrarme con el niño que yo fui. Yo sentía esa necesidad de escribir algo sobre aquellos años que han sido tan silenciados en la historia de mi pueblo. Y bueno, confío en mí un editor al que aprecio, como es Martín Luna, de Ediciones en Huida, y me dijo que sí, que podía publicármelo, lo miró, le gustó, y bueno, se está vendiendo en la propia página de Ediciones en Huida, en la zona de mi comarca, porque es un libro pensado para la comarca mía, no es como otros libros míos que los han distribuido allá por Barcelona, Madrid, etcétera. No, no. Entonces, por Azuaga, bibliotecas, quiero decir, librerías de Azuaga, de Llerena, en el Ayuntamiento de Fuente del Arco o en la página de Ediciones en Huida. Bueno, después de esta pequeña propaganda, si se me permite, voy a seguir hablando del libro. El libro habla de unos años muy difíciles, los años que precedieron a la Guerra Civil Española en un pueblo. ¿Y por qué en un pueblo? Bueno, pues porque allí había una serie de testimonios de gente muy mayor, la mayoría o casi todos ya fallecidos, por desgracia, que yo desde muy joven, desde mi adolescencia, fui recopilando y ese material yo tenía que verterlo en algún sitio para darlo a conocer. Pero también necesitaba, al mismo tiempo, respaldar esos testimonios orales con cierta documentación, por lo cual estuve años recopilando documentación en archivos diversos. Fui a Madrid, al Paseo Moret, donde está el Archivo Histórico General del Ministerio de Defensa. Allí, después de pedir permiso con mucho tiempo de antelación, accedí a expedientes que hablaban sobre la guerra civil en mi pueblo, porque curiosamente en Madrid lo tienen todo, pero hasta lo que menos te imagines, ¿no? Porque bueno, la dictadura lo archivaba todo, entonces por eso ahora tenemos los aficionados a la investigación, tenemos una fuente inagotable de documentos que la dictadura, sin saber que íbamos a verlos, pues recopiló en su momento, ¿no? Documentos que estuvieron clasificados durante décadas y que ahora ya son de dominio público para cualquier investigador. Y fue muy emocionante encontrar allí testimonios de cosas que se habían hablado siempre en el pueblo, pero que allí estaban documentadas y con nombres y apellidos. Y poder dar una cobertura documental a todos los testimonios orales de personas ya fallecidas, de forma que eso pues ganase consistencia, ¿no? Al mismo tiempo costó Dios ayuda que abrieran ciertos registros municipales, ¿no? De ciertos pueblos, porque bueno, ver el registro municipal, el registro civil, quiero decir, pues eso necesita autorizaciones de los jueces y tal, y costó Dios y ayuda que la jueza correspondiente diese por fin el permiso para poder consultar la documentación que había en el registro civil de mi pueblo y de algún pueblo de alrededor. Se consiguió con apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la que pertenezco. Sin ese apoyo hubiera sido imposible. En fin, y pude reconstruir unos hechos que son curiosísimos. Porque es que, curiosamente, un pueblo que entonces no llegaba ni a 3.000 habitantes, hoy llega a los 700 con trabajo, pero entonces tenía casi 3.000,
pues vivió unos acontecimientos que han sido silenciados, vivió una represión enorme cuando los golpistas llegan al pueblo, y lo mejor de todo es que los habitantes del pueblo dieron un gran ejemplo, porque antes de llegar el bando golpista, el comité antifascista o comité de seguridad que se formó a raíz del golpe, sacó la cara por los derechistas, sacó la cara por defender el patrimonio, porque se desató la barbarie en los primeros, sobre todo en los primeros meses de la guerra, y sectores descontrolados de la CNT, anarquistas, vinieron de fuera del pueblo, a hacer fechorías, a matar derechistas y todo esto. Y doy testimonio de cómo el propio comité republicano, las autoridades republicanas, concretamente el comité antifascista o comité de defensa, defendió a los derechistas, aunque no fueran de su ideología. Pero bueno, defendió a sus paisanos y defendió la iglesia, que la iban a quemar. Estos grupos descontrolados de la CNT iban a quemar la iglesia, iban a quemar la ermita de Lara, que es una ermita mudéjar, que es una joya, es un diamante perdido en la sierra. Y la izquierda sacó la cara por derechistas y defendió el patrimonio. Y lo grande es que luego, cuando toman el pueblo, los golpistas, los propios derechistas del pueblo sacan la cara por los de izquierda. Y eso es un ejemplo que se dio muy pocas veces en la Guerra Civil Española, porque la Guerra Civil Española es muy cruenta. Y sí, estoy seguro de que se habrá dado ese ejemplo. Se habrá dado ese ejemplo en algún otros pueblos. Yo creo que sí. Pero yo no los conozco. Entonces yo creo que ese testimonio de lo que sucedió en mi pueblo puede ganar una altura universal y puede dar un ejemplo. ¿Y por qué tanta obsesión en escribir una cosa que sucedió en un pueblo tan pequeño? Bueno, pues porque un pueblo es un microcosmos. Eso está claro. Alguien dijo, si quieres ser un escritor universal, escribe sobre tu pueblo. Alguien dijo esa frase que a mí me impactó hace ya muchos años. ¿Y por qué? Pues porque tú quieres ser un escritor universal, pero no te das cuenta de que en tu pueblo de origen tienes una especie de maqueta del universo. Lo principal sobre los sentimientos humanos, las acciones, las pasiones humanas están en un pequeño pueblo. Es como un extracto de la humanidad. Y es cierto, por eso cualquier pueblo puede verse reflejado en los acontecimientos que allí describo. Hubo fusilamientos, hubo masacres, pero en la medida en la que pudieron, unos actuaron como paraguas de los otros. Primero los unos y luego los otros. Y las masacres afectaron sobre todo a gente de la columna de los 8000 famosa que iba huyendo, y los fusilaron en mi pueblo, pero no eran de mi pueblo. En mi pueblo pues también hubo algunos fusilados, pero fue los que ya no pudieron, los propios derechistas del pueblo no pudieron hacer nada por ellos, porque las órdenes venían ya de muy arriba. Pero todo lo que pudieron hacer los derechistas por salvar a los izquierdistas de mi pueblo lo hicieron, igual que los izquierdistas habían hecho antes con los derechistas. Y es un caso tan peculiar que a mí me daba rabia de que se olvidara, de que pasara con el tiempo a ser una leyenda. Y cuando pude respaldarlo con todos los testimonios que tenía juntos y además reforzarlo con la documentación necesaria, pues hice esa crónica para que se vea que aquello fue real y no pase al terreno de la leyenda. Porque sobre todo los de siempre están muy interesados en que eso pase a ser leyenda. En fin. Y bueno, allí se ven muchas cosas más. Es una obra muy comprometida, muy comprometida. A mí me daba mucho respeto escribirla. Y por supuesto, tuve mucho cuidado porque parece mentira, pero hay cosas que incluso hoy no se pueden decir. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la guerra civil no está tan lejana en términos históricos. Hablando en términos históricos es anteayer. Entonces no se pueden decir ciertas cosas. Sobre todo no se pueden nombrar a ciertas personas porque pueden traer problemas. Y ahí fui lo más escrupuloso. Porque además, ¿qué culpa tienen los descendientes de lo que hicieran sus abuelos o sus padres? Pues ninguna. No sería bonito ni sería ético, supongo.
Bien, dicho esto, ¿qué más puedo decir? Bueno, pues que el paso de la columna de los 8000 está muy documentado. La columna de los 8000 pasó por allí, hubo fusilamientos en la plaza, un tema muy desagradable. La plaza del pueblo está a pocos metros de donde yo nací, de la casa donde yo nací. Y allí no vivía mi familia todavía, pero las familias que vivían alrededor de la plaza daban constancia de aquellas noches de fusilamientos a finales del mes de agosto del 36. Y hubo fusilamientos en el cementerio y se sabe que hay una fosa común en el cementerio del pueblo que no ha sido todavía excavada. En la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estamos empeñados en que se excave. Yo he sido el que he levantado la liebre, porque los mayores nos contaban que allí había una fosa de los que pasaron de la columna de los 8000 y los fusilaron. Muchos, muchos, según los viejos, muchos fueron. Y bueno, y del pueblo algunos cuantos también. Los que no pudieron hacer, los que nadie pudo hacer nada por ellos. Porque por muy buen alcalde que tuviéramos, que tuvimos un alcalde que habían puesto a los golpistas, un alcalde conservador. Pero este hombre era un cacho de pan y este hombre sacó la cara por sus vecinos, aunque no pensaran como él. Es un gran ejemplo, lo repito, ¿no? Pero por algunos ya no pudo hacer nada, porque bueno, algunos pues venían ya a por ellos directamente. Y esa fosa común está allí. Y yo he escrito ya a la Junta de Extremadura un par de cartas, están archivadas, y a ver si algún día la Junta de Extremadura pues se inicia el correspondiente trámite. Me parece que con el signo político de la actual Junta de Extremadura lo vamos a tener difícil. En fin, ahí estamos haciendo lo que podemos. ¿Qué más puedo contar? Bueno, pues que la preguerra también la trato igual que la guerra y la posguerra, con todos los testimonios que pude reunir. Y que la guerra no vino llovida del cielo o por casualidad. Yo voy viendo desde que voy analizando los años anteriores a la guerra, el inicio del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, una situación de pobreza, una situación de injusticia social que era como una bomba de relojería que por algún sitio iba a estallar, y más en Extremadura, en la Extremadura de principios del siglo XX. Una Extremadura llena de miseria, de desigualdad social, de caciquismo, en fin. Y podría seguir contando mucho más, pero bueno, quizá con esto ya es bastante, quizá con esto ya es de sobra. Pero te das cuenta al analizar los acontecimientos cómo la guerra se veía venir. Había que ser un poco intuitivo para verla, había que analizar a fondo, porque muchos no la vieron venir. Pero si tú analizas esa Extremadura, esa España de principios del siglo XX, los problemas sociales que va acumulando, una serie de problemas sin resolver desde antaño, como la reforma agraria, que otros países de Europa la habían hecho ya, bueno, pues Inglaterra la hizo a finales del 18. Y Francia también a finales del 18 con la Revolución Francesa. Bueno, Inglaterra incluso antes, perdón, Inglaterra en el siglo XVII hizo ya su reforma agraria. Y Francia con su Revolución Francesa. Y bueno, y la burguesía va imponiéndose en Europa a lo largo del siglo XIX, va desbancando a la nobleza, se van eliminando los latifundios, se va industrializando, revolución industrial, y España siempre a la zaga, siempre a la zaga. Y por tanto la opresión seguía, la opresión ancestral, la pobreza, la falta de clase media, que es la que equilibra la balanza siempre. La equilibradora de la balanza es la clase media. Porque cuando solamente hay una burguesía terrateniente, muy poca clase media y masas de gente campesina y proletaria pasándolo muy mal, pues ahí tienes todos los ingredientes para que al menor chispazo pues surja una guerra tan cruenta como la nuestra, en la que además se metieron potencias extranjeras y sacaron todo el partido que pudieron, ¿no? Haciendo de España un campo de pruebas para luego su enfrentamiento inmediatamente después, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo quería ya concluir con una frase que pongo al final del prólogo y que dice así: como alguien dijo, somos parte de lo que hemos sido.
Y si nos truncan una parte de lo que hemos sido, nos truncan una parte de lo que somos. Pues nada, espero que os haya gustado, que no haya sido un rollazo muy grande. Confío en que al ser oyentes de este rincón de la estantería, al ser oyentes de Tomás Sánchez Rubio, sois un grupo bastante selecto y me dais mucho respeto. Por tanto, confío mucho en que hayáis entendido el mensaje básico, aunque pueda haber discrepancias, como no, por supuesto, con lo que digo, pero siempre dentro del respeto. Por lo menos esa es mi intención. Un abrazo a todos y muchas gracias. Este cuerpo que Dios pone en mi brazo para enseñarme a andar por el olvido, no sé ni de quién es. Al encontrarlo un ángel negro, una gigante sombra se me acercó a los ojos y entró en ellos silencioso y tenaz, igual que un río. Todo lo destruyó con su corriente, los íntimos lugares más ocultos visitó, alborotó, fue levantado, violento, dulce, atropellado y roto a otro mundo en los bordes de mi beso, única flor aún viva en el espacio que en más fecundo ardor cambió la ausencia. Luego en mi carne abrió sus amplias alas, clavándome sus plumas bajo el pecho, todo temblor y anuncio de otras dudas. No sé qué vida así podrá encenderme la entrada de este ángel. Soy un templo arruinado desde que vino a mí, farol vacío como puerta cerrada de lo eterno. Y lo que fui no sé, quizá lo sepa cuando este cuerpo vuelva a abandonarme y yo vuelva a nacer desde mis labios, despegado al calor que los concibe. Mas hoy, por fin, he detenido al día, le he destrozado el corazón al tiempo, aunque dentro de mí como una daga siento al ángel crecer que me atormenta. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Emilio Prados, concretamente con su grandísimo poema Nuevo Amor, publicado inicialmente en la revista Tierra Nueva en 1941. El ensayista, escritor e investigador Francisco Chica Hermoso, quien trajo de vuelta a España en 1996 el archivo personal de Prados, y autor, entre otras obras, de Emilio Prados, Una visión de la totalidad, editado en 2022, nos habla del exilio en México de nuestro autor. Francisco Chica nos dice que cuando Emilio Prados sale de España en enero de 1939, deja tras de sí una larga historia de silencios e incomprensiones que habían afectado seriamente a su imagen de escritor.
El éxito circunstancial de su poesía de guerra no puede hacernos olvidar el prematuro aislamiento que sufre su obra en el seno de la generación literaria a la que pertenece. Por su peculiar manera de entender la escritura poética y por su propio carácter personal, en el que se evidencia un fuerte conflicto de incomunicación, marcado siempre por el problema amoroso, Prado se nos presenta de hecho como una figura que adquiere la condición de exiliado mucho antes de que tenga que enfrentarse con el destierro físico. Por otra parte, Francisco Chica nos recuerda que sería en tierra mexicana donde el poeta malagueño vería por última vez a su gran amiga María Zambrano, a quien consideraba también como una hermana. La admiración entre ambos era mutua, como revela su recíproca correspondencia. Aquella comunicación epistolar fraguó una gran comunión poética que de algún modo se había iniciado en los años de su juventud, gracias a las ocasiones en las que ambos coincidieron durante sus encuentros en España. Una de aquellas veces fue durante el Congreso de Escritores e Intelectuales Antifascistas celebrado en 1937, el mismo año en que partieron numerosos niños españoles a diferentes países. Precisamente en México, Prados adoptaría a 2 de ellos, refiere el profesor Chica. Sin duda, un acto muy congruente con su visión de la caridad y preocupación por el prójimo, pues, aunque la actividad política de Prado se difuminaría en México, él se mantuvo incólume siempre respecto a su compromiso moral. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.